Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra López Londoño. El día de hoy les hablaré sobre la teoría del utilitarismo. Para iniciar, les contaré de qué se trata. Es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Para seguir, encontramos tres tipos de utilitarismo. El primero es el utilitarismo negativo, el cual cree necesario evitar la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas. Los defensores de esta interpretación del utilitarismo argumentan que ésta propone una fórmula ética más eficaz, pues hay más posibilidad de crear daño que de crear un bienestar. El segundo es el utilitarismo del acto. La forma más tradicional del utilitarismo es la del utilitarismo del acto, que afirma que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad. El tercero es el utilitarismo de las normas. Una forma alternativa es este utilitarismo, que afirma que el mejor acto es aquel que forma parte de una norma que sea la que nos proporciona más utilidad. Muchos utilitaristas argumentan que el utilitarismo no solo comprende los actos, sino que también los deseos, disposiciones, premios, castigos, reglas e instituciones. Para seguir, encontramos el principio básico del utilitarismo. Este se basa en el principio de utilidad, el cual establece que debemos proceder obteniendo el máximo beneficio posible para el mayor número de personas o, en su defecto, el menor perjuicio posible. En palabras de Joan Stuart Mill, el principio de la mayor felicidad sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover la felicidad e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario. Para Mill, el bien es la felicidad y lo correcto es aquello que promueve el bien. También encontramos que el utilitarismo es un intento de clarificar y sistematizar un principio no articulado de nuestra vida moral. La importancia que tienen las consecuencias de nuestras acciones, sobre todo cuando pensamos que éstas pueden causar un gran daño o sufrimiento. Además, esta teoría refleja un aspecto importante en la actitud moral, mejorar la suerte de los seres humanos. Como esta teoría se preocupa por el bienestar de todas las personas, pretende mejorar la condición humana. Aquellos que son indiferentes al sufrimiento de sus semejantes o de los efectos de sus acciones en ellos, parecen representar el paradigma de alguien que no tiene moral. También encontramos un error frecuente de interpretación en considerar que el utilitarismo es una doctrina que promueve el egoísmo, esto es, que pregona la mayor utilidad solo para mí. Esto no es así, por el contrario, el utilitarismo es una teoría imparcial. Se debe recordar que se trata de un planteo que prioriza la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas o una sociedad en conjunto, no cuenta solo para alguien o para uno. También encontramos las diferentes versiones de utilitarismo. El utilitarismo ha sufrido fuertes críticas internas y externas, algunas de las cuales llevaron a la reformulación de esta doctrina. Así surgen diversos tipos de propuestas utilitaristas. El primero es el hedonismo del bienestar. Esta fue la primera formulación y sostiene que la experiencia o sensación de placer es el principal bien de la persona. Corresponde a las posiciones de Bentham y Mill, quienes son considerados hedonistas porque conciben a la utilidad en términos de felicidad o placer. El segundo es la utilidad no hedonista del estado mental. Aquí se rechaza la idea de que basta con un solo estado mental como la felicidad para maximizar la utilidad. Se señala que existen muchas experiencias valiosas
que deberíamos abogar por un abanico de estados mentales valiosos. Estas dos primeras posiciones sostienen que el concepto de utilidad debe ser agente neutral. Esto implica que no debe variar de persona a persona. La tercera es la satisfacción de preferencias. Esta explica la utilidad en términos de satisfacción de preferencias. Para esta posición, por ejemplo, son las preferencias individuales las que deben determinar la utilidad. Esta concepción ha sido definida porque la elección de los valores de una persona parece estar profundamente afectada por las experiencias y deseos personales. La cuarta son las preferencias informadas. Esta última posición intenta resolver el problema de las preferencias erróneas, definiendo el bienestar como la satisfacción de las preferencias racionales o informadas. Además de las diferencias en el concepto de utilidad, otras diferencias sumamente significativas en las propuestas utilitaristas surgen en relación con la aplicación del principio de utilidad. Para todos los utilitaristas, el principio de utilidad es el recurso fundamental para determinar la corrección moral de las acciones. Sin embargo, las diferencias surgen cuando se especifica en qué instancia se debe ampliar el mencionado principio. Para seguir, encontramos los tres autores representantes de la teoría utilitarista. El primero es David Hume, 1711-1776. Este fue un filósofo, historiador, economista, ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. David Hume influyó en el utilitarismo, el positivismo lógico, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teología y otros movimientos. El siguiente es Jeremy Bentham, 1748-1832, también conocido como el español Jeremías. Fue un filósofo, economista, pensador, escritor inglés y este fue el padre del utilitarismo. El tercero es John Stuart Mill, 1806-1873. Este fue un filósofo, político y economista inglés de origen escocés, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Este es hijo de Jeremy Bentham, el padre de la teoría del utilitarismo, quien siguió sus pasos para ampliar el concepto de la teoría. Para continuar, encontramos un ejemplo de la vida real. La familia Marín desea realizar un viaje a la costa. El señor Andrés debe elegir si su viaje lo realizarán en avión o por el contrario viajarán en carro particular para ir conociendo. Lo que el señor debe tener en cuenta es que sus 4 hijos y sus suegros desean que el viaje se realice por medio de avión, pero al mismo tiempo los otros miembros de la familia desean ir en carro particular, ya que les llama más la atención el conocer más partes en medio de su recorrido. En este caso, don Andrés debe elegir la mejor opción y en la cual todo su núcleo familiar quede satisfecho y de esta manera se vea el beneficio reflejado para toda la familia Marín. Para concluir, podemos decir que la doctrina ética y política conocida como utilitarismo fue formulada por el británico Jeremy Bentham hacia finales del siglo XVIII y más tarde comentada por el también filósofo y británico John Stuart Mill en su introducción a los principios de la moral y la legislación 1789. Jeremy Bentham explicó el principio de utilidad como el medio para contribuir al aumento de la felicidad en la comunidad. Creía que todas las acciones humanas están motivadas por un deseo de obtener placer y evitar el sufrimiento. Muchas gracias por su atención. Feliz día.